Buenos días. A ver, me parece que hay, ¿qué tal? Me parece que hay 83. Bueno, siguen entrando. Bien, bienvenidos otra vez. Tenemos ahora un nuevo tema porque nos ha quedado pendiente desde la semana pasada, como tuvimos laboratorio esta semana. Nos quedó solo una clase. Esta clase de hoy, el tema que vamos a ver hoy, me gusta bastante porque aparte de que es la parte introductoria de la química orgánica, pues es algo bien interesante y de hecho creo que ustedes también lo van a sentir el gusto, espero yo, porque es algo que ya saben, porque trata de un poco de orbitales atómicos que vamos a tratar de solventar este día. Pero antes de comenzar la clase, vamos a ver el video que toca hoy de la reflexión. Ahora estamos analizando esta semana la comunicación asertiva. Yo les he conseguido un video, como siempre, un video que trata sobre el tema, pero en especial es bonito. Y yo creo que antes de hablar cualquier otra cosa de la comunicación asertiva, merece que todos sepamos qué es la comunicación asertiva. La idea era conocer la comunicación asertiva en la primera clase y en la segunda pues poner un par de ejemplos, pero como les digo, tuvimos el laboratorio el martes, entonces nos queda solo esta clase, pero ahí les va el video. ¿Qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva consiste en la capacidad de expresar sentimientos, ideas u opiniones de manera confiada, reduciendo la posibilidad de generar un conflicto. Implica, entre otras cosas, la habilidad para expresarte sin dejar que intervengan juicios o preconcepciones sobre las personas o hechos. Asimismo, requiere de un profundo respeto por las personas con las que te comunicas y establecer que tú también esperas ser respetado. Lo contrario a un estilo de comunicación asertiva sería una persona que evita el conflicto a cualquier precio. Trata de tranquilizar a los demás expresándose con disculpas continuas, temor o ansiedad, sin la posibilidad de externar sus sentimientos, pensamientos o creencias. Y, en caso de lograr expresarlos, se siente culpable o con resentimiento. También existe un estilo de comunicación agresiva, en donde las expresiones se enfocan principalmente a dañar o lastimar a la otra persona en lugar de abordar el tema central de interés. Por ejemplo, mostrándose rígido, culpando a los demás, reaccionando exageradamente, emitiendo críticas constantes, no reconociendo sus errores, insultando o ridiculizando a su interlocutor. Por ello, la asertividad implica comunicarse a favor de nuestros derechos, sin pisotear los derechos de los demás, capacidad para pedir favores, expresar sentimientos positivos y negativos, así como para decir no, sin experimentar sentimientos de culpa. Analiza tu manera de comunicarte. ¿Es asertiva? Bueno, esto es para aprender un poco acerca de la comunicación asertiva. Acuérdense que a veces la forma en que decimos las cosas tiene mucho que ver, ¿verdad? Así que mucha atención al tono y a la forma de decir las cosas. A veces a mí me cuesta eso también, porque créanme que a veces o la mayoría del tiempo yo no planeo que la gente interprete lo que yo estoy diciendo de forma inadecuada, pero al final termina sucediendo. No sé si les ha pasado, pero a mí sí me pasa constantemente, por eso trato la manera de pensar bien las cosas antes de decirlas. Pues bien, les estaba comentando yo que hoy iniciamos el contenido de propiedades del átomo de carbono y pues como les digo, es un contenido que a mí me gusta bastante porque es como, bueno, prácticamente es la base que sustenta el por qué el carbono es el elemento que conforma los compuestos orgánicos y no cualquier otro elemento. Entonces, básicamente vamos a platicar de eso hoy. Nos vamos a enfocar al final en las 4 características del átomo de carbono, que sería la tetravalencia, la concatenación y la alotropía. Entonces, primero, pues hay que mencionar
estamos en ese contenido, las características del átomo de carbono, y pues nuestro indicador apunta a que ustedes deben conocer y relacionar las 4 características que acabo yo de mencionar como base central para la formación de todos los compuestos orgánicos. O sea, técnicamente lo que estoy tratando de decir es que estas 4 características en conjunto, no por individual, sino que en conjunto permiten que el carbono sea la columna vertebral de los compuestos orgánicos, ¿ya? Y por eso es que luego se desprende la amalgama de compuestos orgánicos que existen. Un par de cientos de millones de compuestos y la cifra sigue aumentando cada vez porque la posibilidad de combinación es técnicamente ilimitada. No obstante, los compuestos inorgánicos que tienen, si bien es cierto, son numerosos, pero estamos hablando de un par de cientos, pero de miles, no de millones. Entonces, si comparamos, vean esta lámina, si comparamos entre compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos, nos vamos a dar cuenta que pues presentan en algunos casos similitudes, pero que los aspectos en los que se diferencian creo que son la clave. Bueno, a ver, en el primer caso, como compuestos orgánicos, todos los compuestos orgánicos poseen carbono. Los inorgánicos no poseen carbono. No sé si alguien iba a hablar o sentí que alguien abrió el micrófono. Bueno, pero si tienen preguntas me interrumpen, oiga. Siempre y cuando no sea que admita a la gente, porque ya hablamos de eso. Yo los voy a ir admitiendo en la medida que sea posible, pero sí los voy a admitir, no se preocupen. De ahí ustedes me interrumpen en cualquier momento si algo no va quedando claro. Oigan, bueno, les decía, en cuanto a la primera característica del lado orgánico, todos poseen carbono. Si buscamos en los compuestos inorgánicos el complemento o la característica que corresponde a esta, sería aquí que no poseen átomos de carbono. Los compuestos orgánicos sí poseen carbono, los inorgánicos no poseen carbono. Ahora bien, si yo dejo esta característica así, muy general y bien asentada, esto va a crear conflicto. ¿Por qué? Porque yo puedo mencionar un compuesto ahorita inmediatamente, dióxido de carbono. ¿Alguien me dice el dióxido de carbono cómo se clasificaría? ¿Como un compuesto orgánico o como inorgánico? A ver. Orgánico porque posee carbono. Orgánico porque posee carbono. Bien, esa es la primera opinión, orgánico. Me están diciendo que quiero ver que se escucha muy fuerte el volumen. No sé si todos los demás están percibiendo eso. Alguien escribió allí que se escucha fuerte el volumen. Dice, quiero ver, le bajo yo aquí y me dicen si siguen oyendo fuerte. A mí sí me escuchaba bien, profe. ¿Se escuchaba normal? Vaya, sí, porque alguien escribió, no sé, alguien escribió en el chat, es que me apareció así en la burbujita cuando estaba aceptando a alguien, que se escuchaba muy fuerte, que había que modular el volumen. Ahora, si se refiere a mi voz, si se refiere a mi voz, ya fracasamos, porque de repente me emociono. Bien, volviendo al caso, entonces teníamos la opinión, no me acuerdo quién fue quien opinó que era orgánico porque tenía carbono. ¿O alguien más opina algo distinto? Me quedé yo solo otra vez. A ver, inorgánico. Tiene hidrógeno. Muy bien, no tiene hidrógeno, dice. Esa es otra opinión. Dice Ángel, dice, yo digo que es inorgánico, dice. Y Cecia le pone inorgánico. Es orgánico porque usualmente son covalentes. Muy bien, usualmente son covalentes, ya está enganchando otra propiedad, ¿verdad? A ver, les cuento, me detuve en esta primera porque prácticamente el decir todos los compuestos orgánicos son o poseen carbono y los inorgánicos no poseen carbono es algo muy genérico, y acuérdense que toda regla tiene su excepción. Entonces, de forma generalizada, vamos a decir
que todos los compuestos orgánicos tienen carbono, pero lo vamos a decir de esta manera, miren. Vamos a decir que tiene una cadena de carbono. Claro que cuando yo digo una cadena de carbonos también hay excepciones, porque el primer compuesto orgánico, el más sencillo, el menos complejo, es el metano y solo tiene un carbono. Entonces por eso es que me he detenido a aclarar esto un poco. ¿Por qué? Porque en cuanto a los compuestos orgánicos vamos a definir que es una secuencia de carbonos. Todos tienen una secuencia de carbono, excepto el metano que solo tiene un carbono. No se preocupen por el metano, que lo vamos a platicar y lo vamos a estudiar más adelante. Solo lo estoy mencionando como nombre, que es el que tiene un carbono. Ahora bien, cuando decimos que los compuestos inorgánicos, ningún compuesto va a tener carbono, tampoco es totalmente cierto. Lo que sucede es que hay excepciones a la regla. ¿Cuáles serían las excepciones a la regla? Los óxidos de carbono son inorgánicos, todos. Llámese monóxidos, llámese dióxido de carbono. Todos ellos son excepción a la regla porque son inorgánicos y llevan carbono. Otra excepción a la regla serían los carburos, o sea, compuestos binarios que llevan el carbono como átomo negativo. Y todos los carbonatos que puedan encontrar. ¿Se acuerdan cuáles eran los carbonatos? Espero yo que sí se acuerden cuáles eran los carbonatos. Aquellos que llevan carbono y 3 oxígenos, carbonato. Estamos hablando de los cationes, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenga carbonato se considera un compuesto inorgánico también. Esas son las 3 excepciones a la regla. Carbonatos, carburos y los óxidos de carbono. Llevan carbono pero son inorgánicos. Entonces es como romper la regla. De ahí todo lo que lleva carbono en una secuencia de cadena, pues se clasifica como compuesto orgánico. Usualmente son covalentes, o sea, técnicamente si vemos que tiene propiedades covalentes, pues ya sin más podríamos decir que son orgánicos. Los inorgánicos usualmente son iónicos, aunque no son los únicos. Por ejemplo, el agua es un compuesto inorgánico y es covalente. Los compuestos orgánicos se queman, oigan, o sea, presentan combustión. Para saber si es orgánico o inorgánico, lo orgánico agarra fuego, así, de manera práctica es así. Si se quema, es orgánico. Si no se quema, entonces se queda aquí como inorgánico, porque no se va a quemar. Por ejemplo, si usted pone sal al fuego, se va a quemar, no va a agarrar fuego. Podríamos decir que se tuesta y que se pone negrito, pero no agarra fuego. En cambio, si usted pone azúcar, sí se va a quemar totalmente. Ya si lo pone a fuego directo, va a tomar la llama, va a hacer combustión y se va a quemar. Si lo pone en fuego indirecto, se va a derretir y luego se siente ese típico olor a quemado. Primero olor a caramelo y después que se quema, como que se está quemando plátanos. Entonces, todos los compuestos orgánicos se van a quemar. Los inorgánicos nunca se queman. Ahora, con los puntos de fusión y ebullición, pues como ya dijimos, los orgánicos son covalentes, van a tener puntos bajos, y en contraparte los inorgánicos, como son iónicos en su mayoría, van a tener puntos altos de ebullición y de fusión. En ambos casos se presentan los 3 estados de la materia básicos, o sea, el sólido, líquido y gaseoso. Podríamos decir que el estado sólido es el que más predomina en el inorgánico, al ser de origen mineral, ¿verdad? Como está aquí, son de origen mineral. Y los orgánicos que constituyen a los organismos vivos, pero también pueden estar en materia inerte. Esto de aquí abajo por eso lo he dejado último, lo vamos a platicar ahorita. Solo vamos a mencionar esto de la solubilidad. Los compuestos orgánicos son solubles en ¿cómo se llama? En solventes apolares, y los inorgánicos regularmente en solventes polares. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en su mayoría, porque también hay excepciones a la regla, en su mayoría todos los compuestos inorgánicos pueden ser solubles en algo que se parezca a ellos, o sea, porque como son iónicos forman polos positivo y negativo, entonces se van a disolver, por ejemplo, en agua, los que sea posible, porque hay algunos minerales que están bien arraigado el compuesto iónico y entonces no se va a disolver, pero regularmente se disuelven en agua. En cuanto al lado de los orgánicos,
todo lo apolar sería alguna sustancia como alcohol, como éter, por ejemplo, que son de los más típicos apolares que existen, entonces allí se disuelven. Con agua, a veces algunos compuestos orgánicos sí se pueden disolver, con dificultad, pero sí se pueden disolver. Y abajo, como les decía, la última característica, que sería lo de la constitución o el origen. Los compuestos orgánicos antes se creía, antiguamente, hace como unos 30 años o más, que los compuestos orgánicos eran exclusivos del tejido vivo, de la materia viva. Así se creía, o sea, todo lo que teníamos nosotros en nuestro cuerpo o cualquier ser vivo era orgánico. De ahí lo demás era inorgánico. Pero ahora se sabe que, si bien es cierto, todos los seres vivos estamos constituidos por compuestos orgánicos, pero también hay ¿cómo se llama? Materia inanimada, que también lo constituyen los compuestos orgánicos. Esto de la derivación del petróleo nos genera muchas posibilidades. O sea, la industria del plástico nos permite tener compuestos que no son de origen ni animal ni vegetal, pero, o más bien que no constituyen un origen directo, pero que nosotros los podemos construir industrialmente ya a partir de polímeros y hacer plásticos de diferentes consistencias, de diferentes estructuras, y así tenemos plásticos más flexibles, menos flexibles, pero en fin, estamos hablando de compuestos orgánicos también. Muestra de ello, ustedes verán que si ustedes le ponen fuego a plástico, también se va a quemar. Entonces ahí cumple con la regla. En cambio, los compuestos inorgánicos son básicamente de origen mineral, ya, todos son origen mineral. Y entonces esa es como ¿cómo se llama? La comparación que hay entre compuestos, pero nos vamos a quedar hablando de los compuestos orgánicos, que son regularmente enlaces muy débiles. Por ejemplo, si ponen margarina en el sol, bueno, de hecho tenerlo en la mano, tener chocolate en la mano es suficiente para empezar a derretirlo. Entonces los compuestos orgánicos se van a caracterizar en su mayoría por ser muy, ¿cómo se dice? Propensos a cambiar de estado. Hay otros compuestos, como el plástico que he mencionado, que son un poco más estables, que no cambian su estado tan fácil, pero sí implican las otras propiedades como quemarse. No sé si hay alguna duda hasta aquí, porque si no hay dudas, ya entramos en las 4 características para la clase de hoy. Los escucho o los leo. Bueno, si hay preguntas más adelante me las dicen. Ya les dije, pueden interrumpir en el momento que quieran, siempre y cuando sea porque les surge una pregunta. De ahí, vamos al 20, les cuento, tenemos 97 participantes ahorita, no hay nadie en la sala de espera, pero si lo hubiese a ver, yo lo ingreso en la medida de lo posible, que lo más rápido que pueda. Vamos, las características del carbono entonces. La primera que vamos a mencionar es la tetravalencia. Vean, en cuanto a la tetravalencia, yo creo que su palabra misma lo dice. A ver, ¿quién dice qué es valencia? Primero, ¿quién se acuerda qué es valencia? Voy a buscar aquí en la lista mejor porque creo que no me van a decir. O espero yo que sí me digan. Los A ver. electrones de la última capa. Muy bien, Guille. Los electrones de la última capa son la valencia. Perfecto, ahí está. Esos son los electrones de valencia. Y cuando decimos tetra, ¿a qué nos referimos? Alguien que no sea Guille, porque solo Guille participa siempre. Prefijo que indica 4. Muy bien, 4, ahí está. Entonces eso quiere decir que en su capa de valencia va a tener 4 electrones. Ahora bien, esta primera característica no es nada sin las siguientes 3, pero es el punto de partida. Digo, no significa nada porque el carbono no es el único que tiene 4 electrones de valencia. Y si nos ponemos ahí a enlistar, el silicio es el que sigue. Entonces,
no hay como mayor relevancia si solo lo vemos desde esa perspectiva, pero eso sí, el carbono al tener 4 electrones de valencia quiere decir que potencialmente se puede enlazar o se puede unir con 4 sustancias o con 4 elementos al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, ¿pero qué es lo que le va a permitir al carbono unirse con 4 cosas al mismo tiempo? Bueno, eso lo van a decir las otras características que están a continuación, ¿ya? Entonces, pero lo primero y lo importante, la base fundamental es que el carbono tiene 4 electrones de valencia, y si se acuerdan cuando hablábamos del enlace covalente, decíamos que los enlaces covalentes se generan por la compartición de electrones, o sea, en este caso el carbono tiene 4 electrones, ¿sí? Y lo que él anda buscando son 4 electrones más, ¿cierto? Y aquí empezamos a contestar la pregunta de Emilio, que quedó pendiente de la clase anterior. Si se acuerdan, decía Emilio, yo creo que así fue, si está Emilio en la clase, no me he fijado, si está Emilio en la clase, me corrige si no era así la pregunta, pero yo me acuerdo que la pregunta era, entonces podía generarse 4 enlaces, o por qué no se generan 4 enlaces al mismo tiempo, o sea, porque aquí tenemos el claro ejemplo y claro escenario de que el carbono necesita otros 4 electrones para poder llenar su capa. Entonces, porque el carbono no genera 4 enlaces de un solo, se busca otro carbono y ya son felices los dos. Entonces, lo que sucede es que tenemos que independizar estos enlaces, y al independizar estos enlaces no es que funciona de manera automática. Ya más adelante vamos a ver cómo es que se desprenden y se independizan el enlace, que a eso es lo que vamos. Entonces, como tenemos la tetravalencia del carbono, nos da pie a poder seguir analizando. A consecuencia de esa tetravalencia viene la segunda característica, que se llama concatenación. ¿Qué quiere decir concatenación? Pues irse colocando, formar una cadena una tras otra. Y en este caso, el carbono presenta esa característica, poderse concatenar, pero de manera infinita, no está definida. O sea, yo puedo colocar 3, 4, 5 carbonos en una cadena, pero yo puedo hacer esa cadena tan amplia como yo quiera. Entonces, el carbono, al tener esas 4 electrones de valencia, puede buscar juntarse con 4 de él mismo. Bueno, aquí tenemos 3. Y si se fijan, este carbono central se ha juntado a la izquierda con un carbono más y a la derecha con otro carbono. Entonces aquí prácticamente estamos hablando de que el carbono ha generado 2 nuevos enlaces. Si nos ponemos a analizar a partir de la estructura de Lewis, inicialmente este carbono tenía 4 electrones, pero como ha hecho 2 enlaces simples, entonces ha ganado 2 electrones extra a los que ha tenido, o sea que tiene 6 electrones de valencia, solo le faltan 2 más. ¿Y cómo los consigue? Enlazándose en la parte de arriba y abajo, colocando otro carbono, podría ser, para lograr colocar sus 8 electrones de valencia. Entonces, esto permite o da paso de que el carbono pueda generar sustancias o formar sustancias que están hechas únicamente de carbono, y no solo de 2 carbonos, porque, o sea, la posibilidad nos quedaría 4 enlaces para 2 carbonos, pero el problema es el impedimento que esto genera, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, pero para comenzar la concatenación siempre se va a dar de manera simple, en su mayoría, puede ser doble o puede ser triple también. Pero ¿de qué va a depender eso? De la hibridación, que es la última característica. Pero mientras tanto analicemos la concatenación. La concatenación puede ampliarse de manera tal de que aquí en lugar de tener 3, pues ya puedo tener 6. Y si ya tengo 6, pues puedo tener 12. Y si se fijan, aquí se va generando como una especie de tejido. Y yo puedo ir aumentando la cantidad de carbonos de manera tal que yo pueda tener constituido un tejido muy amplio, como lo pueden ver aquí, que vamos generando, bueno, aquí de manera simple y de manera empírica, vamos a decir, vamos a ir formando estas celditas, estos cuadrados, si se fijan, y estos cuadrados van generando un enlace muy estable en función de solo carbonos. Aquí no se mete otro elemento que no sea carbono. Bueno, al menos en este caso, ¿ya?
Y entonces esto da pie a que se puedan formar diversas sustancias que lo único que tienen en su composición es básicamente carbono. Ahora bien, ¿qué tipo de compuestos son los que se generan a partir de solo carbono? Aquí viene la otra característica, la alotropía. Solo me voy a detener, antes de empezar a hablar de la alotropía, me voy a detener un poco y les digo lo siguiente. Tetravalencia, dijimos que el carbono no era el único que tenía tetravalencia. Bien, se lo apuntan. Concatenación, pues no, el carbono no es el único que tiene concatenación. Que tiene concatenación ilimitada, sí es el único, pero sí hay más elementos que tienen concatenación, pero la diferencia la hace el hecho de que sea ilimitada. Muy bien. Entonces, vamos a la alotropía, y también debo mencionar que la alotropía no es una característica exclusiva del carbono, pero si se fijan ya vamos juntando tres características que son del carbono, que otros elementos tienen, pero posiblemente no las tienen todas, sino que van por separado. Entonces, eso le empieza a dar ventaja al carbono. Y en este caso, pues el carbono, esa es parte de lo que hemos mencionado en la concatenación, que forman compuestos diversos y que solo cambian sus propiedades físicas, pero su estructura química sigue manteniéndose exactamente igual. O sea, químicamente, ¿qué es? Puros carbonos concatenados, un montón de carbonos concatenados. Físicamente, ¿qué es? Pues físicamente es un cambio de, vean aquí la imagen, yo espero que la puedan ver bien, pero prácticamente el cambio físico sería como la disposición de los carbonos. Entiéndanse carbonos como esas esferitas que ustedes ven entre líneas. Las líneas van a ser la simbología de los enlaces, y esas esferas son los carbonos que están unidos. Entonces, si se fijan ustedes, estos enlaces van a tener un ángulo de enlace, van a tener un ángulo específico. Aquí tenemos siempre carbono, las burbujitas son carbono, las líneas son enlaces, y si se fijan, los ángulos que se están propiciando se ven ya diferentes a estos de acá. Entonces los ángulos de enlace van cambiando, la disposición va cambiando, y si vemos un tercer compuesto acá, pues igual, aunque la imagen aquí ya tiene un poco más de ¿cómo se dice? De dimensión, de profundidad, pero sigue siendo lo mismo. O sea, tenemos esferas, los enlaces ahí que están representados se ven como cilindros, ya no como las líneas anteriores. Pero bien, tenemos tres compuestos acá, tres compuestos distintos físicamente. Químicamente, ¿qué son? Químicamente, esto es un tejido, una unión de carbonos. Esto es una unión de carbonos, y esto también es una unión de carbonos. Químicamente son la misma cosa. Físicamente, ¿qué son? Bueno, a partir de los ángulos de enlace y la disposición, son respectivamente diamante, grafito y grafeno. Cuando digo yo propiedades físicas distintas, me refiero a esto. Físicamente el diamante se ve más o menos así, el grafito así y el grafeno así. ¿Cómo puede ser posible que el mismo carbono que constituye el diamante, o que constituye el grafito o el grafeno, se puedan ver tan distintos? Pues esto tiene que ver, ya no me voy a meter yo en terrenos escabrosos, pero esto tiene que ver mucho con la refracción de la luz, la reflexión de la luz, y un poco también de la estabilidad de los enlaces en cuanto a sus ángulos. Estamos hablando de física prácticamente. Entonces, físicamente se han hecho las modificaciones para que la estructura química se mantenga exactamente igual, pero que se pueda manifestar de forma distinta la materia, si se fijan. Entonces, aquí podemos tener ¿cómo se llama? El ejemplo de uno de los materiales más fuertes del planeta. Tenemos aquí algo que ocupamos cotidianamente en los lápices,
y que si ya comparamos solo por color, ni por dureza sería, por color, ya podemos tener diferencias muy grandes. Y aquí tenemos al futuro de la informática, de los transistores, de los microchips, que hoy por hoy se utiliza silicio, pero están trabajando el grafeno para que pueda sustituir al silicio, que es mucho más barato y es mucho mejor. Esto es un semiconductor. Imagínense las diferencias que se dan solo por el cambio de ángulo de enlace, porque químicamente ya dijimos es lo mismo. Pero imagínense, físicamente el diamante conduce el calor, es capaz de conducir el calor. El grafito no puede conducir el calor, pero sí puede conducir la electricidad. El diamante no conduce electricidad. Solo ahí tenemos variaciones muy abruptas. Igual que cuando hablamos de los compuestos covalentes, este es algo de lo más duro que existe y los covalentes son enlaces débiles, acuérdense. Entonces ahí también se va viendo una modificación en cuanto a esto. Y por último, que el grafeno, pues este no conduce, este sí conduce electricidad y este que está aquí abajo es un semiconductor. El grafeno se comporta como un semiconductor y por esa razón es que piensan sustituirlo por el silicio, pero ahorita todavía está en pruebas porque no pueden superponer entre esas láminas, porque prácticamente lo que están viendo aquí a la izquierda, este dibujito de acá, es el grafeno. O sea, el grafeno es una sola lámina y es muy frágil, y entonces al querer escribir una pista sobre esto, entonces eso es lo difícil y eso es lo que no han podido, según entiendo. Entonces hoy por hoy todavía no lo han podido hacer. No sé si alguien sabrá algo de esto, me corrige, pero hasta donde yo sé, todavía están tratando de hacerlo, pero es el futuro de la informática. Ahora bien, los compuestos como diamante y grafito pues ya se ven un poco más complejos que el grafeno en cuanto a las capas, van superpuestas las capas. Aquí tenemos el grafito, pero si se fijan, la separación que hay permite que esto se pueda, fragmentar más fácilmente. Entonces la separación de las atracciones es lo que permite que un compuesto pueda tener mayor estabilidad o menos estabilidad, ¿ya? Pues bien, esto es la alotropía, diferentes compuestos con propiedades físicas que químicamente son lo mismo. No sé si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en este momento de alotropía o de lo que hemos visto atrás, las otras características. Profe, Diga. yo una pregunta sobre el diamante. Mire, usted dijo que el diamante es bastante duro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué pasa si a alguien se le cae un diamante? ¿Se quiebra o no? No se tendría que quebrar. Ahora, si hablamos de imitaciones, sí se va a quebrar, ¿verdad? O sea, pero si es uno auténtico no tendría por qué quebrarse, porque en realidad... Ajá, diga. ¿Qué habría que hacer para quebrarlo? Pues mire, sé que los cortan con otros diamantes, o sea, para cortar un diamante pueden usar otro diamante, o también en su efecto usan láser. Con láser pueden cortar y darle forma a un diamante también. Entonces, son las dos formas que yo sé que se puede modificar este compuesto o este objeto. De ahí no sé si habrá otra manera en que lo hagan, pero sí, prácticamente es muy resistente. De hecho, lo usan en las puntas de los taladros, de los que perforan cuando están explorando nuevos pozos de petróleo. Eso es lo que le ponen a esos tremendos taladrotes, bueno. Le ponen diamante, porque si así encuentran una piedra, entonces lo que van a hacer es fragmentarla. No se va a dañar no se va a dañar la super broca que tienen ahí. O sea que prácticamente eso es indestructible. Pues si lo podemos decir de manera convencional, sería indestructible. ¿Que se puede destruir? Claro que sí se puede destruir. Con mucha presión se puede hacer.
con una temperatura alta también se puede hacer. O sea, se me ocurre de pronto que la lava, si tiene lava usted y le pone, pero sería una manera muy cruel de destruir algo tan caro, pero sí, o sea, si usted le sube la temperatura tanto, porque de hecho sí se generan los diamantes. Los diamantes se generan por altas presiones y altas temperaturas, y eso solo es posible allá en el centro de la Tierra, de manera natural, porque también hacen diamantes de manera artificial. Y de hecho, a partir de grafito, fíjense, ponen el grafito en unos supercontenedores y los someten a presiones y temperaturas extremas. Estoy hablando de contenedores grandísimos. Y entonces los dejan por un tiempo ahí, exactamente no recuerdo cuánto tiempo tienen que estar sometidos a eso, pero si todo salió bien, el proceso salió bien, cuando abren el contenedor ya no tienen grafito, sino que tienen diamante. Entonces sí es posible hacerlo, y también sí es posible destruirlo, y las maneras convencionales para recortarlo es eso, pero si usted lo que quiere es destruirlo totalmente, o sea, eliminarlo, desintegrarlo, la lava sería una buena manera. También podría darse el caso de que si yo ocupo, por ejemplo, podría ocupar algún ácido fuerte para poder desintegrarlo, pero estamos hablando de desintegrarlo. Fragmentarlo, pues ya le dije, con presión suficiente podríamos fragmentarlo. Se me ocurre, la forma de destruirlo entonces sería como lava, ácidos fuertes, sí es posible, porque así como que indestructible e invencible no es, ¿verdad? No sé si... Me refiero a, por ejemplo, aventarlo con alguna cosa, pues se quiebra, ¿verdad? No, ese tipo de presión sería bien difícil que el enlace se diera, a no ser, como le digo, que fuera un diamante artificial que fuera de muy mala calidad, ¿verdad? Que... Profe, una pregunta. Diga. ¿La alotropía es propia del carbono? No. ¿O hay otros elementos? Hay otros... Por eso les decía que, de hecho, las tres características que hemos platicado hoy no son exclusivas del carbono, pero eso sí, el carbono tiene las características, ¿cómo se llama? Juntas, o sea, esas tres características se le puede conferir al carbono, pero no todos los compuestos, la tienen así como el carbono. No sé si hay otra pregunta. Profe, Diga. ¿estos compuestos son orgánicos o inorgánicos? ¿Cuáles? El grafito, el diamante y el grafeno. Muy buena pregunta. Fíjense que aquí prácticamente tenemos que clasificarlos como orgánicos por el hecho de tener las cadenas de carbono prácticamente, ¿verdad? Entonces es un poco complicado porque son excepciones a la regla, si se fijan. O sea, el diamante es un compuesto covalente, pero ¿cómo se llama? Pero no cumple con las reglas del covalente, es fuerte, conduce el calor, y los covalentes regularmente son no metálicos, ¿verdad? Como metálicos y no son conductores en realidad. Y aquí tenemos la contraparte, que el grafito sí conduce la electricidad, y eso debería de estar o en un enlace metálico o en un enlace iónico, bajo condiciones especiales, obviamente, ¿verdad? Entonces tenemos que clasificarlo como compuesto orgánico por el hecho de tener esta cadena de carbonos. Ahora, es complicado también el poderlos colocar en un lugar específico, porque cualquiera podría decir, pues, pero yo lo veo como un mineral, ¿verdad? Pero prácticamente hemos entablado las excepciones, y ninguno de los tres compuestos cumple con las condiciones de excepción, que sean óxidos de carbono, que sean carburos, ni que sean carbonatos. Entonces tenemos que clasificarlos por fuerza como orgánicos. Bueno, miren, vamos a dejar la hibridación. Yo me imaginé que con la hibridación nos iba a quedar pendiente. Vamos a hacerlo en la primera clase de la otra semana, que sería martes.
Y les iba a decir algo, pero quiero ver. Quería decirles algo, porque la clase que se nos ha ido, ya nos faltan 2 minutos, y en estos 2 minutos quiero aprovecharles a dar un par de avisos. Bueno, no me puedo acordar, yo dije que lo iba a anotar porque se me podía olvidar y al final ha surgido, se me ha olvidado. Bueno, esta presentación que yo estoy usando, se la subí, si no mal recuerdo, se la subí ahí en la semana 4, está en el Drive y está también en la plataforma del colegio. Ya está subida también la semana 5. Y quiero avisarles a todos también, como este es como un servicio social, ¿no? Quiero avisarles a todos que hoy por última vez recibieron los enlaces en un documento por parte de sus tutores. Tutora, se han fijado que todos los días en la mañana o en la noche, yo no sé en qué momento lo recibían ustedes los enlaces de todas las clases que tenían en el día. Hoy ha sido la última vez que lo han recibido. A partir del lunes ya, ustedes tendrán que ir tienen 2 opciones, porque creo que ya los enlaces están programados y no cambian. Esperaría que así sean todas las materias, pero si no, si están cambiando constantemente, tendría que ir a la plataforma a revisar esos enlaces. Ahí van a estar, en la plataforma del colegio me refiero. Allí van a estar colgados los enlaces. Hay un apartado que se llama enlaces. Bueno, ya conocen el de lecciones, donde están todas las lecciones cada semana. Conocen también el apartado de ejercicios y ahora les estoy mencionando el apartado de enlaces. Ahí en esos enlaces usted le da clic y allí están las clases en mi caso, por ejemplo, si se meten en química va a estar el enlace del día martes y el enlace del día viernes. Ahí les pongo también el código de acceso por si en algún momento se lo llega a pedir la plataforma. Entonces, ahí dice también clase del día martes y clase del día viernes. Así que a partir del lunes, como les repito, ya esperen ustedes el enlace colgado ahí permanentemente en la plataforma. Y ya no en los grupos que se los han estado enviando sus respectivos tutores o tutoras. Así que eso creo yo sería el aviso. Eso era el aviso que les quería dar. Y por lo demás, pues creo que estamos bien. Todavía no estoy terminando de revisar laboratorios. Tengo algunos pendientes. Si hay algunos que están pendientes aquí en clase y no lo han hecho el laboratorio, se los voy a habilitar otra vez a partir de este momento cuando cierre la clase. Y pueden ir a buscar el laboratorio para hacerlo, por favor, porque tenemos que meter esas notas. Tengo que cerrar ya esa parte y que cuando ya estén, acuérdense que yo les he acostumbrado a publicar la nota, se las publico en Santillana porque Santillana permite que solo usted pueda ver la nota que se sacó. Entonces, pero por lo pronto todavía no, hay que esperarse un par de días porque todavía estoy cerrando notas que hay algunos que están pendientes. Así que si no hay más preguntas, pues eso sería todo. Nos vemos la otra semana y hay que empezar a preparar los exámenes también, oigan. Va pues, ha sido un gusto. Gracias, profe. Bueno. Gracias, profe. Adiós.